corazón de Jesús, corazón que muestra amor, siempre buscas darte a mí, pides de mí lo mejor, un acto reparador, pides de mí lo mejor, un acto reparador. Con mucho gusto les voy a hablar de San José como formador del corazón de Jesús. El motivo es precisamente este acto, este jubileo que el Santo Padre ha proclamado con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como patriarca de la Iglesia Universal. La figura de San José ha ido emergiendo en la vida de la Iglesia con mucha fuerza en los últimos siglos. Concretamente, desde el Papa Pío IX a la segunda mitad del siglo XIX, todos los pontífices han hablado repetidamente sobre San José. Pero sin duda alguna, el hecho de que un Papa, el Papa Francisco, convoque un año josefino es un hecho inédito, único en la historia de la Iglesia. Teníamos como precedente que el Papa Juan Pablo II había proclamado en el año 1987 el año mariano. Y podemos ver la íntima relación que tiene este gesto pontificio del Papa Juan Pablo II con el gesto que acaba de tener el Papa Francisco. Sin duda alguna son signos de los tiempos, ¿no? Se hace presente María en la historia de la Iglesia, en la reflexión teológica, y junto a María se hace presente José. Santa Teresita del Niño Jesús decía que para ella la devoción a San José y a la Virgen se confundía, ¿no? Porque hay tantos elementos que son tan comunes. Vamos a hablar de este aspecto que me parece muy importante para nosotros, apóstoles del corazón de Jesús, pero no solamente para nosotros, sino para toda la Iglesia, de la relación que tiene San José con el corazón de Jesús. Y concretamente este título de esta conferencia, San José, formador del corazón de Jesús. Es un título atrevido, porque todos sabemos que el corazón de Jesús fue formado en las entrañas purísimas de la Virgen María, de quien tomó la carne. Así rezamos en una de las letanías del corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Concretamente en el Evangelio de San Mateo, cuando se describe la genealogía de Jesús, al llegar a José precisa: esposo de María, de la que nació Jesús, el que es llamado Cristo. El verbo utilizado es genao, que significa engendrar, en voz pasiva, que habría que traducirlo de la que fue engendrado, se entiende por Dios, por obra del Espíritu Santo. De esta manera se nos presenta, por un lado, que José es verdadero esposo de María, pero a la vez ella es virgen, y Jesús, por tanto, no es fruto de la unión carnal con José. ¿Qué queremos, por tanto, decir cuando afirmamos que José es el formador del corazón de Jesús? Tenemos que acudir a Santo Tomás para responder a esta pregunta. San José no engendra físicamente a Jesús, pero sí que le comunica vida espiritual en cuanto educador. Y por tanto, José es formador del corazón humano de Jesús. Santo Tomás de Aquino reconoce que San José, a pesar de no haber engendrado a Jesús, merece no obstante el título de padre porque ha cumplido todas las funciones paternas. Para el angélico, el padre no es solo el principio de la generación y la existencia, sino también de la educación y de la instrucción. Esto llega a concluir que el papel de José en la formación del corazón humano del Hijo, es decir, en la encarnación, no es secundario, sino que su presencia ha sido fundamental. El Evangelio nos dice que en Nazaret Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es siempre difícil penetrar en el misterio de la psicología humana del Señor, y más particularmente en su crecimiento y en sus causas, porque siendo verdaderamente hombre, es al mismo tiempo la humanidad del Hijo de Dios encarnado por nuestra salvación. Por eso lo decimos así de puntillas,
y guiados por el Evangelio que nos dice que en Nazaret Jesús crecía en sabiduría y en gracia, vamos a tratar de penetrar un poco en este misterio del crecimiento del Hijo de Dios. En primer lugar, el crecimiento del Hijo de Dios, hay que afirmar, no se produce en su fundamento ontológico del Hijo de Dios, sino que es Dios verdaderamente desde el principio, sino que el crecimiento del Hijo de Dios es en su fundamento moral. Por eso, y en segundo lugar, se da un crecimiento de lo que se llama la ciencia experimental de Cristo, que en el orden moral podríamos identificar, al menos en parte, con lo que Santo Tomás llama el experimentum, lo que es la experiencia que va configurando la psicología del hombre. Vamos a hacer una muy breve explicación de cómo los hombres conocemos para luego ir viendo cómo va creciendo ese corazón bajo la sombra de José. El mecanismo del conocimiento humano supone, como es sabido, una estrecha relación entre inteligencia y sentidos. Conocemos a través de la inteligencia y de los sentidos. Mientras que, por un lado, los sentidos no pueden sustituir a la inteligencia, por otro, la inteligencia tiene necesidad de los sentidos para actuar. De hecho, en el hombre no existen ideas innatas y todos los conceptos se forman en la mente a partir de imágenes sensibles. De este modo, la mente, elaborando las representaciones percibidas por la imaginación a través de los sentidos, extrae la idea propiamente dicha de orden universal y no solo empírico. Debido a que la imagen es indispensable para la abstracción, se comprende, por lo tanto, que ésta, de modo consciente o no, condiciona el trabajo de la inteligencia y los juicios que ésta expresa. Todas las imágenes que recibimos condicionan nuestro conocimiento. Pensemos la fuerza que hoy en día tienen los medios de comunicación social para formar a las personas, para educar a las personas. Podríamos decir también, muchas veces, desgraciadamente, para maleducar. Hoy en día, cómo se, entre comillas, forman nuestros jóvenes a través de las redes sociales. Todas esas imágenes van configurando el corazón de la juventud. Pues bien, a este mecanismo del conocimiento humano corresponde en el hombre como respuesta natural un sentido de confianza en el testimonio de los demás. A través de lo que veo en el otro, aprendo a confiar y así voy creciendo. Por una tendencia natural, el niño cree en lo que se le dice, considerando válido hasta que no encuentra lo que se le dice, no lo encuentra como contradictorio con lo que aprende a través de su experiencia o la de los demás. De este modo, el individuo no comienza todo de nuevo, sino que encuentra a disposición como herencia la experiencia de los hombres y de las generaciones que le han precedido. De aquí la importancia para el niño del ambiente en el que crece, en el que transcurre su existencia y sobre todo las personas con las que está en contacto, especialmente en los primeros años de su infancia. Pensémoslo todo esto en la psicología de Jesús, en ese corazón humano de Jesús. Cómo se va formando Jesús contemplando lo que tiene delante, especialmente contemplando a José, contemplando y a María, cómo viven, cómo se relacionan, cómo trabajan, cómo hablan. Así se va formando el corazón de Cristo. Pablo VI, en sus alocuciones sobre San José, subrayaba este aspecto en las actitudes y sentimientos de Jesús como fruto de la convivencia con San José. Y decía Pablo VI, San José es el tipo del evangelio que Jesús, una vez que dejó la pequeña casa de Nazaret y comienza su misión de profeta y de maestro, anuncia como programa para la redención de la humanidad. Fíjense qué interesante es esto. San José es el tipo del evangelio que Jesús proclama. Cuando vamos a escuchar al Señor proclamar el evangelio, Él está pensando continuamente en lo que ha aprendido como hombre viendo a Jesús. Jesús hablaba de lo que había visto,
de lo que había oído, de lo que había conocido en cuanto hombre en sus años de Nazaret. Y no podía haber un modelo más perfecto fuera de este hombre a quien llamaba padre y a quien aceptaba como educador y como maestro. No podía haber modelo más perfecto que José. Además, San José es el tipo humano que Cristo mismo quiso elegir para identificar su propia posición social. Así era conocido Jesús como el hijo del carpintero. El mismo Pablo VI se detiene sobre la circunstancia de que José ha dado a Jesús su situación social, su situación económica, su experiencia profesional, el ambiente familiar, la educación humana. Pensemos que todas estas circunstancias sociales que formaban parte de la vida de José fueron elegidas por el Padre para formar el corazón humano del Hijo. Nos estremece al pensar que el oscuro artesano de Nazaret debió de ser un gigante del espíritu para el Hijo de Dios y le prefirió entre todos los grandes de la tierra para revestirse de su filiación aparente y para asumir la calificación humana y social con todas las consecuencias que se derivan de ello. Pensemos, por lo tanto, cómo la convivencia de Jesús con José no pudo de dejar tener como consecuencia todas las inflexiones de carácter psicológico, afectivo, intelectual, espiritual y moral que se derivan de las relaciones de unas personas con las otras y que son tanto más fuertes y profundas cuanto más íntimas y prolongadas son estas relaciones. Creo que tenemos ya un marco de todo lo que queremos decir. ¿Cómo es formado el corazón humano del Hijo en su relación con José? Pero hay un aspecto que creo que nos tenemos que detener particularmente a la hora de hablar de esta formación del corazón del Hijo. Ese aspecto de su filiación. San José como el educador del corazón del Hijo. Conocemos la escena del Evangelio en la que los discípulos, contemplando a Jesús orando, le piden que les enseñe a orar. Él les dice que el modo de hacerlo es dirigiéndose al Padre con el nombre de Abba. Es decir, la misma forma aramea enfática popular con la que los niños se dirigen a su padre y que equivale a nuestro papá. Recuerdo en el viaje que hice a Tierra Santa hace unos años, estábamos precisamente cerca de un parque y había un grupo de niños jugando y de repente un niño se cayó y empezó a llorar y a balbucear, Abba, Abba. A mí aquello me estremeció porque esa palabra que estaba pronunciando aquella criatura es la misma palabra que utilizó Jesús para enseñarnos a orar. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús aprendió esta palabra y pronunció esa palabra? Sería contemplando a José, probablemente sería la Virgen la que le diría, este es tu Abba, este es tu papá. Nos estremece pensar cómo el corazón del Hijo crece y se forma en cuanto hombre en esa relación con José como Abba. Aquellas palabras de San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que en nosotros se transforman en amor filial a Dios y en amor fraterno a nuestros hermanos. En José le configuran en su amor paterno. El Espíritu Santo prende en José para que él pueda hacer en el mundo las veces de padre. San José, por lo tanto, forma el corazón del Hijo amándolo con la fuerza del Padre, fuerza que está en su corazón por obra del Espíritu Santo. Lo considera como tal, como hijo, y se une a él a través de la piedad y de la caridad. San Agustín nos dice, de la piedad y caridad de José ha nacido un hijo de María Virgen que es hijo de Dios. De la caridad y de la piedad de José ha nacido un hijo de María Virgen que es hijo de Dios.
Así describe estos sentimientos de José hacia Jesús también Pío IX. José ha ejercido con Jesús el oficio de padre, ha vivido con él, le ha abrazado, le ha besado, le ha alimentado con afecto paternal. Pío XII dice, tuvo con Jesús por especial don celeste todo el amor natural, toda la afectuosa solicitud que un corazón de padre puede conocer. Pensemos en la formación del corazón de Jesús, cómo ha sido amado verdaderamente. Cristo, en cuanto hombre, fue amado verdaderamente. En esa familia, él no ha sufrido ninguna carencia psicológica de afecto. No se ha sentido tratado como un extraño, sino que ha podido gozar de todas las ventajas que provienen de la serena inserción en una familia virtuosa. Pensemos cómo se ha desarrollado la teología de San José en estos últimos tiempos y ha ido dejando de lado esa visión que en gran parte la culpa la tiene la iconografía, una mala teología, si podemos decir, popular, ¿no?, que posiblemente se pudo ir extendiendo por un desconocimiento del Evangelio, en la que aparecía José como relegado del misterio de María. Lo hemos visto muchas veces en representaciones como un hombre anciano, un hombre retirado del misterio para salvaguardar la virginidad de María. Y nos preguntamos, ¿es que acaso Dios podría permitir que su hijo tuviera un padre retirado de su madre? Dios le dio a su hijo el mejor de los padres que puede haber en la tierra. Y para darle a un buen padre es aquel que está muy cerca de la madre. Por lo tanto, San José fue verdadero esposo de la Virgen porque tenía que ser el verdadero padre de Jesús aquí en la tierra. Considerar este aspecto nos hace pensar cómo va creciendo el corazón humano del Hijo, lleno del afecto y del amor paternal de José, que está impregnado de la fuerza que viene de lo alto. Y para esto tenemos que pensar algo que es estremecedor. No sé si conocen un libro que ahora se ha publicado, que se llama La paternidad espiritual, unas conferencias del padre Jacques Philippe. Les invito a que lo conozcan, es un libro muy interesante y además que providencialmente el padre Jacques Philippe lo pronunció antes de que se proclamara el año de San José, pero que viene como anillo al dedo. Y uno de los capítulos de este libro habla de la necesidad de la pobreza espiritual para ejercer la paternidad. Todo padre, para poder ser padre, se tiene que despojar de sí mismo. San José se tiene que despojar totalmente de sí mismo para que el Espíritu Santo a través de él haga un padre según el corazón de Dios. José fue aquel de quien Dios lo pidió todo sin condiciones. Y por eso vemos en José un padre, porque verdaderamente ha seguido plenamente a Jesús. A nosotros religiosos nos llaman padres. Y somos padres en tanto en cuanto nos hemos despojado de todo para seguir de cerca al Maestro. Pues José, religioso, antes de que existieran históricamente los religiosos, ha respondido con una dedicación que no teme comparaciones, haciéndose seguidor de Cristo con amor de padre. Leo un texto de un teólogo josefino que es toda una expresión de cómo José verdaderamente ha encarnado en su paternidad el evangelio proclamado por su hijo. José es quien ha descubierto el reino de Dios y ha dejado todo por poseerlo. José es el protagonista de la parábola del tesoro escondido, quien vende todo lo que tiene y lo compra. José es también el comerciante de perlas que cuando descubre una verdaderamente preciosa, vende todas las perlas que posee para comprarla. No todos comprenden que es necesario dejarlo todo por Jesús, pues esta decisión exige y supone, además de la gracia de la vocación, una apreciación que lleve a Jesús a poner por encima de cualquier bien, de modo que se sacrifique todo para asegurar su posesión. José ha sido el primero en reconocer el reino de Dios presente en Jesús y dejar por ello todas las cosas. José verdaderamente está revestido de una verdadera paternidad en la que va siendo educado el Hijo, porque se despoja del todo de sí para ponerse al servicio del Señor.
Y qué bien nos vienen aquellas palabras del Santo Padre en su carta apostólica Patris Corde, en la que precisamente nos habla de lo que significa este ser padre que José ejerce en su perfección. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario de poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, dice el Papa, es verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca y hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Por ello, San José merece con todos los parabienes el título evangélico de siervo bueno y fiel. Vamos a profundizar un poquito más en este aspecto tan interesante que ya estamos aquí presentando, de cómo la paternidad de José es obra del Espíritu Santo. Y aquí, fíjense que vamos a entrar en algo precioso. Si el corazón de Jesús fue formado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, el corazón de Jesús fue formado por el Espíritu Santo también por intervención de José. Vamos viendo en todas las cualidades de la paternidad de José, recordemos las que el Papa nos anunciaba en su carta: Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, en la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. Vemos en todas esas cualidades cómo aprende y se forma el corazón de Cristo. Que tanto el papel que se le encomienda como la tarea que desarrolla, vemos como no es obra de hombres, sino obra de la gracia y del Espíritu Santo. Conocemos esa expresión con la que se designa a la Sagrada Familia como la Trinidad en la tierra. Santo Tomás de Aquino, al considerar el principio activo de la concepción de Cristo y si el Espíritu Santo debe ser llamado Padre de Cristo según la humanidad, concluye su exposición afirmando: de ningún modo se debe decir que Cristo es hijo del Espíritu Santo, y ni siquiera de la Santísima Trinidad. En la encíclica Divinum Illud del Papa León XIII, tocaba el Papa este punto de esta manera. Dice así: la encarnación del Verbo es la obra más grande que Dios haya realizado fuera de sí mismo. A ella contribuyeron todos los atributos divinos. Ahora bien, tan gran prodigio, aunque realizado por toda la Trinidad, se asigna, sin embargo, al Espíritu Santo. Cuando el Evangelio dice que la concepción de Cristo en el seno de la Virgen fue obra del Espíritu Santo, y con claros derechos, porque el Espíritu Santo es la caridad del Padre y del Hijo, y el gran misterio de la bondad divina, que es la encarnación, fue causado por el inmenso amor al hombre. Añádase que por ese hecho la naturaleza fue levantada a la dignidad de estar unida personalmente al Verbo, no por méritos que tuviese, sino por pura gracia, que es un don propio del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien atribuye el derecho de paternidad de Jesús a José. Como dice San Agustín, lo que el Espíritu Santo ha realizado en los dos, en María y en José, siendo, dice, un hombre justo, lo ha realizado en José. Justo por ello el marido, justa la mujer. Complaciéndose en la justicia de ambos, el Espíritu Santo les dio un hijo a ambos, por lo que actuando en el sexo debía dar a luz
hizo también que naciese en el marido. Por ello el ángel dice a ambos que pongan el nombre al niño, declarando la autoridad de padres. Debido a que, como observa Orígenes, es el Espíritu Santo quien ha honrado a San José con el nombre de padre, es el Espíritu Santo, por tanto, el que le ha adornado de todas las cualidades que exigía esta paternidad tan especial. Un autor que tiene una josefología preciosa, Juan de Cartagena, aplicando a José este título, buscó un hombre según su corazón, dice, siendo el Espíritu Santo el corazón de Dios, ciertamente diciendo que José era un hombre según el corazón de Dios, es como si dijera que buscó a un hombre conforme al Espíritu Santo. Por esta razón, José representa al Espíritu Santo, dice Juan de Cartagena, porque igual que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, el esposo de las almas y el Paráclito, así el santo José amaba ardentísimamente a la madre y a la prole, y era el consuelo y la alegría de toda la Sagrada Familia. Por lo tanto, la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Cristo no resta en nada el papel de José, sino que se lo confirma, como se deduce del evangelista, que incluye la asunción de su paternidad solicitada por el misterio de la Encarnación en el mismo contexto en el que la concepción del niño es atribuida a la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, José no es simplemente un padre adoptivo. Les leo aquí lo que dice Fabrice Ajac sobre la figura de José, que me parece interesantísimo. Un padre adoptivo se vincula al hijo de otro hombre. Ahora bien, aquí no hay otro hombre. Y es Dios mismo, a través de su ángel, quien inviste a José con su paternidad. Yo soy padre, dice este autor, por las fuerzas de la naturaleza. José es padre por el creador de esas fuerzas de la naturaleza. Y por lo tanto, lo es más radicalmente que yo. Su ejemplaridad proviene sobre todo del hecho de que rompe la imagen de padre ideal. Su situación le impide por completo ser un experto o un pedagogo. La madre y el hijo le superan completamente. ¿Cómo hacerse obedecer por Dios y sin gritarle? ¿Cómo pretender que todo está bajo control con el incomprensible en su casa? Nos estremece pensar en este misterio tremendo en el que Dios ha querido poner a José tan cerca de la formación del corazón del Hijo. Por eso vamos entendiendo que para poder comprender el corazón del Hijo hay que estar muy cerca del misterio. Y estar cerca del misterio del corazón del Hijo, que es el misterio de la Encarnación, significa estar muy cerca de María. Y junto a María hay que estar muy cerca de José. Por eso, y concluye, San José aparece como aquel que nos enseña a amar al corazón de Jesús. Y aquí entramos también en este tema que ha traído el motivo de estas conferencias. San José, aquel que sabe amar también reparando ese corazón de Jesús. El amor paterno de José, adornado de unas características únicas por el Espíritu Santo, dio cuerpo psicológico junto con la Virgen María a ese corazón divino y humano de Cristo. Y ese amor del corazón de Jesús, como dice nuestro querido don Francisco Cerro, tiene dos movimientos como todo corazón humano, el de sístole y el de diástole. El amor, por así decir, que se contrae, que es el amor reparador, que me lleva a amar a Jesús en reparación y desde Jesús a mis hermanos con un amor reparador, como nos decía anteriormente la conferenciante, y el amor de expansión, que es el amor redentor. Amor que está llamado a abarcar al mundo entero, reparación y consagración. Decía el Papa Benedicto XVI en aquella carta preciosa que escribió al prepósito de la Compañía de Jesús con motivo del 150 aniversario de la encíclica Aurietis Aquas. La contemplación en la adoración del costado traspasado por la lanza nos hace sensibles a la voluntad salvífica de Dios, nos hace capaces de abandonarnos a su amor salvífico y misericordioso
y al mismo tiempo nos fortalece en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. La contemplación nos hace sensibles a la voluntad salvífica de Dios, nos hace entrar en el misterio de su reparación y nos hace abandonarnos a su amor y al mismo tiempo nos hace deseosos de consagrarnos a esa tarea de hacer que reine en todos los corazones. Pensémoslo en José. Pensemos cómo en José contempla ese corazón y entra en ese misterio de amor que hay en ese corazón. Y por otro lado, desea de una manera misteriosa pero real en el silencio de Nazaret que el amor sea amado, sea conocido por todos. Él ya está anticipando aquello que hará la Iglesia a lo largo de los siglos, especialmente a través de los contemplativos, que es con su vida de contemplación trabajar para que el amor sea amado hasta los confines de la tierra. Pensemos que precisamente Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de los misioneros, es la copatrona también del apostolado de la oración. En la encíclica Dives in Misericordia, el Papa San Juan Pablo II, refiriéndose al momento de la pasión, dice esas palabras que cuando las leemos no dejan de sobrecogernos. Cristo parece merecer en ese momento de la pasión ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia. En la pasión, según nos dice el Papa, Cristo muestra la necesidad de ser amado, de corresponder a ese amor como la más gran misericordia. La mayor misericordia que ha tenido Cristo es pedirle al hombre que le ame. Fíjense que esto que aparece en la pasión de una manera tan fuerte y que el Papa Juan Pablo II nos lo ha escrito de una manera tan profunda, es precisamente aquello que se ha revelado para estos tiempos en Parelemonial. ¿Qué es lo que viene a decirnos Parelemonial? Parelemonial no añade nada al Evangelio, pero sí que es verdad que nos ha hecho profundizar en estos aspectos del Evangelio. Parelemonial es el signo de un corazón que pide amor. Es un amor que pide amor. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe a cambio sino desprecio e ingratitud. Al menos amalo tú, le dice a Santa Margarita. Al menos amalo tú, y con ella está pidiendo ese amor para todo el mundo. El corazón de Jesús pide misericordia. Necesita, entre comillas, ser amado por los hombres. ¿Acaso esto no sucede en el taller de Nazaret? Esta criatura no necesita de la misericordia de su Padre, de la misericordia de su Padre. El amor misericordioso es el amor del que se inclina. Ayer en la solemnidad del corazón de Jesús leíamos ese texto impresionante del profeta en el que nos escribía cómo es el amor entrañable de Dios hacia el hombre, un amor que es misericordioso. El amor a José, el amor de José al pequeño Jesús en la noche de su nacimiento, en la huida a Egipto, en tantas circunstancias en las que con que el sudor de su frente de trabajador va a traer el pan de cada día, aquel que va a ser el pan de la vida, es un amor verdaderamente reparador, reparador. Porque con su amor le da todo aquello que él no tiene. Y con su amor está anticipando ya todo lo que le vamos a quitar los hombres por nuestro pecado, por nuestro olvido, por nuestra indiferencia y por nuestra ingratitud. ¿Es que acaso José no intuye algo de esto cuando empieza a ver la precariedad en la que se va a suceder la infancia de esta criatura? Desde el mismo instante de su nacimiento, siguiendo al momento en el que tiene que huir a Egipto, cuando tiene que escuchar las palabras en el templo de que una espada atravesará el alma de su madre y este niño será bandera discutida, cuando tiene que ver que este crío crece en medio de la sencillez y de la humildad. Y todo esto a José le hace adelantar ya en su amor misericordioso ese misterio tremendo de la reparación. Este amor también con el que José ofrece esta misericordia reparadora al corazón de Jesús tiene una dimensión universal. La llamada a la reparación característica de Parelemonial, decía el Papa Juan Pablo II en la canonización de San Claudio de la Colombière, podrá comprenderse de diversas maneras, pero esencialmente se trata de que los pecadores, que son todos los hombres,
vuelvan al Señor tocados por su amor y le ofrezcan una fidelidad más viva en el futuro y una vida abrasada por la caridad. Si existe solidaridad en el pecado, también existe la salvación, decía el Papa San Juan Pablo II. La ofrenda de cada uno se realiza para el bien de todos. Por eso decía el padre Mendizábal que la consagración es la plenitud de la reparación. El amor reparador nos lleva al deseo de que el amor sea amado por todos los hombres, amor que es esperanza, porque la devoción al corazón de Jesús no se entiende, sino como signo de esperanza que llegará un día venturoso en que ese amor será amado y reparado por todos los hombres. Quiero acabar con un sencillo escrito que realicé el otro día, que me pidieron para una página web que se llama Religión en Libertad, en la que escribía algunas de las características del corazón de Jesús que se ha ido formando bajo la sombra y la paternidad de San José. Decía ahí precisamente, escogí algunas de las letanías, de cómo en esas letanías del corazón de Jesús aparece de una manera como una cantinela la presencia de José. Y creo, ya que el Papa ha añadido algunas letanías a San José, no estaría mal que, no sé si este Papa o el que sea, añade dentro de las letanías del corazón de Jesús alguna referencia también a San José. Es mi propuesta en estas conferencias. Bien, corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, no me detengo en ella porque lo hemos estado viendo, cómo se forma este corazón en ese trato con el Abba que tiene en Nazaret, que es José. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia. La misericordia y la paciencia son virtudes que se aprenden en el Hijo como fruto de saberse amado en su pequeñez y en su debilidad, sobre todo por el Padre. Hoy en día vemos cómo este mundo adolece de misericordia, porque hay tantos hombres que no han experimentado el amor de un padre y de una madre. Jesús, en cuanto hombre, aprendió a ser paciente y misericordioso, sabiéndose amado como niño por su padre José. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte. Nos dice el Evangelio que Jesús vivía sometido a sus padres. La obediencia que le llevó a la cruz fue ejercida en perfección, atendiendo a los mandatos e indicaciones de sus padres en Nazaret. Pensemos que aquel hágase que Jesús pronunció en Getsemaní lo habría pronunciado tantas veces secundando los mandatos de su padre José. Corazón de Jesús traspasado por una lanza. Fue un soldado el que atravesó físicamente el corazón de Cristo después de morir. Pues bien, ese corazón traspasado nos habla cómo a Jesús le afectan las alegrías y las penas de los hombres. Pensemos cómo Jesús sería educado en su sensibilidad humana contemplando la virtud de San José, es decir, aprendiendo a sufrir como José sufría el mal y alegrarse con el bien. Corazón de Jesús en quien el Padre se ha complacido. El Hijo se sabe hijo cuando el Padre se complace en el Hijo. Y José se llenaba de gozo al ejercer su misión de padre. Aquellas palabras que pronuncia el Padre en el Jordán, este es mi Hijo amado, el predilecto en quien yo he puesto todas mis complacencias, cómo resonarían en el corazón del Hijo contemplando el rostro de José en Nazaret, que se alegraba viéndolo en aquel taller. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Los profetas hablaban del Mesías como el Consolador. Sabemos que San Ignacio le atribuye a Jesús el papel de Consolador en la cuarta semana de la resurrección. ¿De quién aprendería a consolar sino de su padre José, viendo cómo era descanso para su madre María en aquellos días como el que se perdió en el templo? Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Dice Santo Tomás que uno de los frutos de la caridad es la paz. En Nazaret hay paz, porque aquella familia se quiere. En el amor que su padre José tiene a la Virgen, Jesús aprendería, por lo tanto, la gran lección de la paz y de la reconciliación que luego, con su cruz y resurrección, llenaría el mundo de esperanza. Y por último, me fijé en esta letanía. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Parece la letanía más adecuada para poner en los labios de San José, patrón de la buena muerte. Según la tradición, José
moriría acompañado por Jesús y María. Mirando a Jesús que tantas veces había descansado en su regazo paterno, San José en el momento de la muerte descansaría en la paz con aquellas palabras que luego el Hijo pronunciaría en la cruz. Todo está cumplido. La devoción a San José, por lo tanto, es algo que está intrínsecamente unido al amor al corazón de Jesús. Amor de reparación y amor de consagración. Al amor también que está vinculado al corazón de María. No podemos separar estos tres corazones. Y me parece muy importante esto porque la devoción al corazón de Jesús es una devoción que forma el corazón del hombre hoy. El corazón del hombre hoy. Es necesario que el corazón de Jesús sea reconocido en el centro de la vida de la Iglesia por el bien del hombre nuevo. Hemos escuchado en San Juan Pablo II y cuántas veces también de una manera u otra lo han dicho Benedicto XVI y San Juan Pablo II. San José, junto a Nuestra Señora, nos ayuda a formar en nosotros ese corazón de Jesús en el que los rasgos paternos y maternos se unen y a la vez nos ayudan a nosotros a formar en nuestros hermanos, y esto pienso especialmente en los religiosos, en los sacerdotes, quien es amigo del corazón de Jesús, quien es amigo de José y de María, es capaz de formar a tantos hermanos huérfanos de madre y de padre, sobre todo en nuestros tiempos, formar ese corazón del hombre a imagen del corazón de Jesús. Id a José. Esta invitación que el faraón hizo a los hijos de Israel en tiempos de carestía sigue resonando hoy en el corazón de los hijos de la Iglesia, que somos invitados a ir a José para que nos abra el granero de la salvación que es el corazón de Cristo, para que nos enseñe a amar a ese corazón como Él lo amó, con ese amor reparador y redentor que va formando en nosotros ese nuevo corazón que es el corazón de Jesús, que va haciéndonos a nosotros capaces de formar ese corazón en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras comunidades. Con San José hoy se hace más fácil, más posible que se cumpla aquella palabra profética que pronunció el Papa Benedicto XVI. Es preciso que el corazón de Cristo sea reconocido como corazón de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre José María, por esta hermosa ponencia donde resalta la importancia de la paternidad de San José. De lo que usted nos mencionaba, pues esa importancia de San José como formador del corazón de Jesús y que ahorita en la actualidad pues es un gran ejemplo para nuestras familias, para los padres de familia que nos siguen en estos medios de nuestros apostolados, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, ¿sí? Este ejemplo que nos da San José, que San José se despoja de sí mismo para ser padre. Bien, en ese anhelo, don José María, o Padre José María, que saludamos con gozo en primer lugar a las distintas comunidades religiosas o laicos que están viendo estas charlas, además de los lugares que ya mencionaba anteriormente, en la comunidad de Tzapal, en el Estado de México, en Dallas, Texas, en Estados Unidos de América, en Roma, Italia, en Cadagey, en California, Los Ángeles, en Acatzingo, Puebla, también en Plasencia y en otros lugares de España. En este anhelo, don José María, decir, el San José, formador del corazón de Jesús. Se lanza esta pregunta, decir, nuestros santos fundadores nos lo proponen patrono al corazón de Jesús, santo protector a José. Es decir, y concluía como en este anhelo, id a José, porque yendo a José conocemos mejor el corazón de Cristo, ¿verdad? Sí, ciertamente. Hay un aspecto que
que aparece en la devoción al corazón de Jesús desde, por así decir, el desarrollo teológico que hay en los santos, ¿no? En cuenta el desarrollo de la devoción al corazón de Cristo, especialmente a través de esos grandes devotos de la humanidad de Cristo, ¿no? Como San Francisco de Asís, ¿no? Ahí vamos viendo como los prolegómenos de esa devoción moderna al corazón de Jesús, ¿no? Y ciertamente es algo que se ha ido desarrollando y aparece cada vez con más fuerza, ¿no? Que llegamos al misterio de la divinidad tratando con la humanidad de Cristo, ¿no? Aquello que Santa Teresa mostró con tanta fuerza, ¿no? en su teología, en su pedagogía, en su camino, y que es lo que precisamente le hizo a Santa Teresa tener tanta devoción a San José. Santa Teresa decía pues, que todo se lo había concedido San José. Hemos de pensar que no solamente se refiere a cosas materiales, que evidentemente San José saldría al paso de muchas necesidades que tenía. No, ese todo en Santa Teresa, realmente, que le había concedido comprender el misterio de Cristo, ese todo, ¿no? Y por eso, cuando la Iglesia va proclamando la necesidad y la importancia de San José, es para que vayamos conociendo con mayor profundidad lo que significa el corazón de Cristo. Entrar en el corazón de Cristo, es decir, un Dios plenamente humano, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. En estos tiempos donde el hombre está roto, ¿no? Se ha quebrado por todas partes, ¿no? No tenemos otro camino para ir a Dios que el verdadero Dios y el verdadero hombre, aquello que hizo Juan Pablo II en su pontificado, ¿no? El camino del hombre es Cristo, ¿no? Y esto aparece con toda fuerza precisamente pues, en el amor a María, pero junto a María en el amor a San José. Por eso es tan importante, tan necesario para nuestro tiempo. Y pensemos también, yo pienso en lo que están diciendo los padres que puedan estar escuchando esta conferencia, padres de familia, pero también educadores, la importancia de formar a nuestros jóvenes contemplando la humanidad del Verbo, porque es verdadera manifestación del misterio de Dios, ¿no? Y para eso San José es un maestro, ¿no? Para eso San José es un maestro, y por eso la devoción a San José nos lleva precisamente a comprender mejor a Jesús, comprender mejor al corazón de Jesús y todo lo que esto significa. Muy bien, una pregunta de un sacerdote. El Dios es amor, decía Benedicto XVI, el Papa Emérito, en su primera encíclica, y ese amor, pues digámosle ágape, ese amor que es total, sin condiciones, sin límites, y que es el que decía, Padre, el amor que vive José no posee, sino es un amor que da libertad, que plenifica, que motiva. Ese amor, ¿cómo traducirlo ahora a estos devotos? Lo ha comentado, pero si lo podemos reforzar, ¿cómo descentrarnos en un mundo que a veces el Papa dice de mucho protagonismo, de mucho carrerismo, de buscar el primer puesto? ¿Cómo descentrarnos los devotos del corazón de Cristo como José para que Él reine? En San José precisamente vemos una persona descentrada, ¿no? El descentrarse de San José es un hombre que está volcado en Jesús, ¿no? Es el amor por excelencia, ¿no? Esa frase que decía San Francisco de Asís, que es tan sugerente, decía, lo contrario del amor no es el odio, sino la posesión, ¿no? Lo contrario del amor no es el odio, sino la posesión, ¿no? Y aquí hay un elemento que es psicológicamente muy interesante, ¿no? Que es que el amor masculino es un amor muy posesivo, ¿no? Por nuestra propia naturaleza, ¿no? Por eso el hombre es tan importante que sea educado en la virtud de la templanza, ¿no? Porque si no somos educados en la virtud de la templanza, en el ejercicio de nuestra masculinidad, muy fácilmente dominamos al otro, ¿no? Yo cuántas veces esto lo pienso desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del ministerio sacerdotal, ¿no? Que el Papa lo dice continuamente, cuidado con el clericalismo, ¿no? ¿Qué es esto de que el Papa está dando? Precisamente esto, ¿no? Como que tendemos a adueñarnos de la obra, pues de mi parroquia, de las personas que se me han confiado, no, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente entregarnos a ellas
y desde esa entrega las vamos educando, como nos decía tan precioso el Papa Francisco, en libertad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se realiza ese amor, ¿no? En el que uno se va desprendiendo? Amando verdaderamente, ¿no? Claro, porque toda la cuestión de la posesión no es sino un amor desordenado, ¿no? Muy bien. La hermana María Gema tiene una pregunta. Sí, Padre José María, aquí nos preguntan cómo lograr una reconciliación de los hijos de esta generación Z con un padre o madre que son ejemplos de San José y María, pero no logran formar el corazón de los hijos. ¿Cuál será el papel hoy? Cierto que hoy en día hay gente muy virtuosa y muy buena que se les escapa en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque la educación de los hijos hoy trasciende muchas veces el contexto donde deben de ser educados los hijos, en primer lugar la familia y también el colegio, ¿no? Porque los hijos muchas veces son educados especialmente a través de los medios de comunicación social, ¿no? Y cuántos padres buenos, virtuosos, hoy en día se encuentran en situaciones donde dicen, ¿y a mí qué me ha pasado? ¿Qué no hemos hecho bien, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos que confiar en Dios, porque no nos queda otra que confiar mucho en el poder de Dios, y Dios es el que hace nuevas todas las cosas y nos hace capaces, pues a nosotros en estos tiempos que no son nada fáciles, a los educadores y a los padres de familia, el milagro de poder engendrar hijos, ¿no? Es decir, hacer hombres nuevos según el plan de Dios, según el corazón de Cristo, ¿no? Y en segundo lugar, pues es verdad que continuamente hay que revisarse, ¿no? Y hay que examinarse para poder ejercer ese papel de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Pero hay algo que yo creo que podemos aprender de San José de la Virgen, ¿no? Es que ellos vivieron para esto. Hoy en día vivimos para muchas cosas, ¿no? Y hoy en día se encuentra uno, padres y madres de familia, que además de estar en casa hacen muchas cosas. Y no quiere decir que no las hagan, pero hay que vivir para la más importante que Dios les ha confiado a los padres y madres, que es para los hijos. Y desde ahí las demás cosas tienen que ser ordenadas. Pero yo creo que lo que aprendemos en la familia de Nazaret es que viven volcados en la misión que Dios les ha confiado, que es cuidar de ese hijo. Es un plan que Dios tiene para ellos, ¿no? Y aquello tan hermoso que pensaba en San José, si Dios les pide algo, les va a dar la gracia. Pues si Dios hoy en día a los padres les da el don de ser padres, también les dará la gracia para poder ser padres, ¿no? Pero hay que volcarse en eso. Y por eso hay que, entre comillas, ¿no? Hay que buscar todos los medios para que los padres sean los primeros educadores y luego busquen que los demás ambientes que colaboran en ellos sean verdaderamente colaboradores suyos. No es nada fácil, ¿no? Porque incluso pues, en el ambiente social y político las leyes no favorecen hoy en día esto. Pero hay que volcarse. Y el Señor, pues con nuestros panes y nuestros peces, pues hará el milagro de la multiplicación, ¿no? Como ha hecho siempre a lo largo de la historia. Hemos de confiar. Muy bien. Un sacerdote de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, al sur de México, ante esta realidad que don José María pues, nos motivaba, nos emocionaba cuando hablaba de Abba. José, el que enseña al hijo a ilusionarse con el Abba, con el Padre, que tiene corazón de padre, pero que lo acerca al Padre. La pregunta, ¿cómo hacer frente a la secularización, a la lejanía del corazón de Cristo, de María, de la Iglesia, que está viviendo nuestra sociedad desde San José? Muy bien, San José lo que proclama precisamente es la primacía de Dios, ¿no? San José en su vida proclama la primacía de Dios porque él vive precisamente volcado en lo que Dios quiere, ¿no? Hoy en día que está tan de moda, ¿no? Mirar los horóscopos, ¿no? Mirar las estrellas. San José tiene una estrella en su vida, ¿no? Que es lo que Dios quiere, ¿no? Es lo único que le inquieta a San José, pensar qué es lo que Dios quiere. Por eso vemos escenas que nos desconciertan, como aquella en la que San José decide retirarse del misterio porque considera que él no es digno, ¿no? De estar ahí, y tiene que escuchar al ángel que le dice, no temas recibir a María en tu casa, ¿no? Y tú le vas a poner el nombre, ¿no? Y por lo tanto, si hay algo que aprendemos de San José es la primacía de Dios, ¿no?
esto que insistió tanto el Papa Benedicto XVI, ¿no? La primacía de Dios en nuestra vida, la soberanía de Dios, ¿no? Aquello que decía Santa Juana de Arco, Dios debe ser el primer servido, el primer servido. Vivimos una sociedad en la que muchas veces incluso nos servimos de Dios, pero no servimos a Dios, ¿no? Muchas veces tenemos la tentación nosotros también como creyentes, ¿no? En la Iglesia de hablar de Dios para nuestros propios intereses, pero no para servirle a Él. Vemos a San José, que es un hombre que vive sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que ponernos al servicio de Dios. Precisamente el amor al corazón de Cristo es un amor que nos lleva a una espiritualidad del servicio. Piensen que lo que es la teología de los ejercicios de San Ignacio, precisamente es una teología que lleva precisamente a la espiritualidad del servicio. El resumen de los ejercicios es, en todo, amar y servir a su divina majestad. ¿Por qué? Porque el hombre que se ha sabido amado verdaderamente pone toda su vida al servicio de Dios y no se sirve de Dios. Por lo tanto, la pregunta que me hacía este sacerdote, ¿qué podemos hacer como contrapeso a esta secularización? Entrar en la corriente del amor de Dios, es decir, tener una profunda vida espiritual. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y en segundo lugar, entrar en toda esa corriente que nos han transmitido los santos, que nos transmite la Iglesia con su palabra, con su magisterio, con su teología, donde aparece la primacía de Dios. Uno sabe discernir muy bien dónde hay una verdadera teología, dónde hay una, entre comillas, falsa teología, que no hay falsa teología, porque si es falsa teología, no es teología, en donde hay primacía de Dios o no hay primacía de Dios. A veces hay cosas que se llaman teología y es servirnos del nombre de Dios para nosotros, de alguna manera, pues llevar adelante aspectos que son de tipo, por así decir, como muy, entre comillas, ¿no? Muy de capa para abajo, ¿no? Muy humanistas en el sentido de reduccionistas a lo humano, ¿no? Pero que no tienen como misión la elevación del hombre para que Dios ha querido a la humanidad. Eso es lo que sobre todo yo insistiría, ¿no? La devoción al corazón de Jesús tiene ese poder transformador del corazón de los hombres, porque es un contacto con el Dios que se ha hecho hombre, que nos lleva por un lado a una ternura, a un amor entrañable con el Señor, pero por otro lado a un sobrecogimiento, porque estamos ante el santo de los santos. Y así vemos a San José, que nos lo imaginamos tan grande y tan pequeño. Tan grande porque se sobrecogería cuando servía al misterio, pero por otro lado tan pequeño porque lo hacía con tanta sencillez y con tanta normalidad. Muy bien. Una última que casi como que vamos cerrando. Hay un corazón de Jesús cuya solemnidad celebramos hoy. Hay un corazón de María que hoy estamos celebrando. ¿Cómo podríamos, dice una persona laica, caracterizar el corazón de José? Muy bien. Es una pregunta que requeriría también teología, ¿no? La Iglesia no se ha pronunciado de una manera solemne sobre si José está resucitado, ¿no? Está resucitado, es decir, que en este momento el corazón de José late vivo, ¿no? Como el mismo corazón de María y el corazón de Cristo que están resucitados. Pero en coherencia con la fe no es atrevido a afirmarlo. Así lo han hecho muchísimos autores, muchísimos, ¿no? Autores que hablan sobre San José, ¿no? Que San José esté también resucitado en el cielo, ¿no? Bien, aparte de esto, para nosotros poder conocer el corazón de José, ¿no? Tenemos que ir al Evangelio, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en el corazón de José, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese corazón, ¿no? Yo creo que los elementos fundamentales del corazón de José es que es un corazón grande y un corazón pequeño, ¿no? Un corazón grande en el sentido de que todo está dispuesto a todo por Dios, ¿no? Eso es la magnanimidad, ¿no? La magnanimidad, ¿no? Un corazón en el que cabe todo lo que Dios quiere y por lo tanto cabemos todos, ¿no? Y cuando uno piensa en San José, piensa en alguien que le ama, ¿no? Y por eso me cuesta mucho pensar que San José no esté resucitado en el cielo, ¿no? Porque si alguien me ama de verdad, ¿no? Pues, y está tan cerca de Dios, lo normal es que me ame con su corazón también humano, ¿no? Bien, pero ese corazón grande, ¿no? Y por otro lado pequeño. ¿Por qué? Porque es un corazón que verdaderamente sabe penetrar en el misterio del Evangelio. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos y se las has escondido a los sabios de la tierra. Seguro que Jesús, cuando pronunciaba estas palabras, estaba pensando en primer lugar en su madre y en San José, porque son los sencillos de la tierra, ¿no? Ese es el corazón de Jesús, un corazón pequeño. ¿Y cómo
se forma el corazón pequeño, ¿no? El corazón pequeño se forma cuando tratamos con el corazón de Cristo, ¿no? Porque el corazón de Cristo nos lleva a una dimensión fundamental de la vida cristiana, que es amar nuestra propia pequeñez, aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Esto se traduce en confianza. José no se estremece de verse tan pequeño en medio de un misterio tan grande, está ante la Inmaculada y está ante el Verbo. No es nada acomplejado San José, sino que San José con María proclama la grandeza del Señor, que ha mirado su pequeñez, ¿no? Y eso es la pequeñez de José, ¿no? Porque trata íntimamente con Jesús. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo podemos comprender el corazón de José? Grande y pequeño, en el que cabemos todos y en el que para entrar tenemos que ser muy sencillos, ¿no? Corazón de Jesús, corazón que muestra amor, siempre buscas darte a mí, pides de mí lo mejor, un acto reparador, pides de mí lo mejor, un acto reparador. Tu corazón es siempre amigo, es lo que encuentro en ti. Has derramado sangre y agua, la mejor muestra de amor. Has derramado sangre y agua, la mejor muestra de amor.